Porque la Biblia dice que Dios no necesita de que nadie lo alabase. Santo Jesús. Porque Él tiene la gloria. Así es. ¿Usted cree que yo decir la gloria de Dios, yo le doy la gloria a Dios, ya eso le va a dar la gloria a Dios? No, Él la tiene. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor un día más en su presencia. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estamos aquí para escuchar una palabra fresca de parte del Espíritu Santo de Dios. Así que quédate ahí tranquilo, quédate tranquila porque Dios hoy te va a hablar. Como siempre tenemos a alguien que usted conoce, usted ha disfrutado de sus videos y de sus enseñanzas. Vamos a dejar que Él se esté presentando. Amén. Pastor. Gracias, Yesenia. Gracias a todas las personas que pues siempre sintonizan esta excelencia cristiana, Amén. buscando una palabra de bendición, buscando una palabra de aliento de parte de Dios. Para nosotros un gran placer, como siempre, poder compartir con toda esa bella audiencia, nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo. De verdad que nos sentimos contentos de estar aquí y qué bueno que Excelencia Cristiana se presta para llevar ese mensaje de salvación y de bendición. Amén. Bueno, detrás de cámara estábamos hablando del tema que trajo el pastor hoy. Y yo le dije, me voy a quedar calladita porque, oye, ese tema va a estar profundo y sé que va a ser de beneficio. Hay gente que no le gusta aprender, pastor, pero yo creo que en el tiempo que estamos viviendo tenemos que prestar atención y tenemos que aprender, ya que los tiempos tan malos, tan peligrosos. Y la misma palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero qué bueno, qué lindo que Dios tiene personas con un conocimiento amplio, con sabiduría, con entendimiento, para enseñarlo a nosotros que sabemos menos. Amén. Así que quédate ahí, disfruta, que vamos a nadar mar adentro, pastor. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios por lo que hace, por lo que permite Amén. que nosotros podamos hacer. Este es un tema que suena un poco como de ciencia médica. La gente lo va a ver así. Pero es un tema nuevo, lo vamos a estrenar hoy aquí. Amén. Qué Bueno, privilegio. quizás cuando salga el video ya yo haya pues enseñado, hablado de esto en otro lugar, pero es algo nuevo que Dios nos ha dado y por eso lo digo así. Es Amén. cardiología bíblica. Dios. Es un tema que quizás daría para una serie porque realmente tiene más contenido de lo que cualquiera pudiera ver a simple oído de Amén. título. Cuando hablamos de cardio, la gente automáticamente se va a ir al El cardiólogo, cardiólogo. se va a ir al corazón, porque de ahí es que se toma esta palabra para Sí. lo que tiene que ver con el corazón, el cardio. Entonces, pero cuando hablamos de cardiología bíblica, nos vamos a ir un poquito a lo que la Biblia habla sobre el corazón, Santo. tanto lo que genera el corazón, cómo funciona el corazón y cómo el corazón y esa parte que la Biblia establece pues tiene connotaciones tanto científicas como espirituales que se aunan en ella. Amén. Porque tanto las emociones como los sentimientos pues vienen arraigados por una combinación de la mente y el corazón. Santo. Y son cosas que nosotros muchas veces ignoramos, quizás los aspectos científicos, médicos, nosotros no le prestamos mucha atención. Y hay muchas cosas que nosotros como creyentes a veces no le prestamos atención y que la Biblia habla de ellas y nosotros muchas veces pensamos que solamente lo toca en el punto de vista espiritual, aunque el fondo siempre será espiritual, Amén. porque lo que genera, por ejemplo, hablando del corazón y las emociones y los sentimientos, el amor, la paz, la tranquilidad y todo ese sosiego que viene de las emociones, pues como también se genera la intranquilidad y la depresión y demás, Así es. que tiene que ver con emociones. Ya hay un trasfondo espiritual, pero viene de una composición tanto humana, física, y entonces en la parte espiritual ahí entra Dios para mostrarnos alguna revelación a través de esto. Aleluya. En Génesis capítulo 6, versos 6 y 7, la Biblia dice que Dios dijo que iba a destruir al hombre, que se había arrepentido, dice la De haber Biblia, hecho el hombre. de haber hecho al hombre y le dolió en su A su corazón. corazón. Sí. Dice, y a Dios le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, verso 6, verso 7. Entonces, cuando cualquier persona, creyente o no, escucha que dice que a Dios le dolió en su corazón, nosotros de una vez hacemos
un antropomorfismo, que es lo que se está haciendo ahí. Dice, bueno, pero Dios no tiene corazón. Corazón no tenemos los seres humanos. ¿Y por qué Dios habla de corazón en ese texto bíblico? ¿Qué es el corazón? ¿Qué representa el corazón? Aleluya. Algunas personas a nivel espiritual, por mucho tiempo se dice, ya lo han dicho, que el corazón representa el alma. Y la gente a veces lo interpreta así. Yo he escuchado personas interpretarlo así, que cuando en la Biblia habla del corazón está hablando del alma. Santo. Pero Dios lo que quiere decir en ese texto, en el caso del capítulo 6 de Génesis, no es que él tiene alma necesariamente. Amén. Sino que el corazón genera una serie de sentimientos que tienen una connotación en las decisiones que nosotros tomamos. Amén. O sea, nuestras decisiones están regidas en gran parte por las emociones y por la capacidad intelectual que tenemos. Y ambas cosas juntas son las que pueden hacer que tomemos buenas o malas decisiones. Así es. O decisiones correctas. Así es. Entonces, cuando Dios dice que va a destruir al hombre y luego dice que le dolió en su corazón, está hablando de un sentimiento y está manifestando lo que la gente ve como personalidad, pero en el sentido de expresar que lo que le está doliendo a Dios le está ocasionando que el amor que tiene por el ser humano, escuche bien, mengue. Aleluya. Y esto, el amor de Dios menguando, porque va a destruir su creación. Sí. Pero es tan fuerte el amor de Dios y la misericordia que Dios permite que surja una nueva generación. Amén. Y no destruye completamente al hombre. Así es. Sino que deja la generación de Noé. Y de ahí sabemos toda la historia bíblica, algunos la sabemos, de donde desciende entonces Isaac, Jacob, Abraham y todos nosotros. Y toda la promesa de salvación. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 4, creo que a la altura del verso 23, que del corazón mana la vida. Aquí vemos una connotación ahora humana y dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. Cuando nosotros nos vamos a la medicina, nos vamos ya un poquito a ciencia, el corazón es como una máquina. Es una máquina que bombea la sangre. Amén. Que se mantiene en un constante bombeo de distribución de la sangre. Pero sucede algo. La sangre no es solamente un componente líquido que corre por nuestros vasos sanguíneos y nuestras venas, sino que la sangre contiene en ella oxígeno. Gloria. El oxígeno nosotros lo recibimos a través de la respiración, va a nuestros pulmones y los pulmones envían el oxígeno al corazón y entonces en el corazón se oxigeniza la sangre para llevar oxígeno al cerebro. Aleluya. Que de donde se originan los pensamientos y la parte de la capacidad de la conciencia y de ese intelecto que nosotros tenemos. Entonces, usted dirá, ¿por qué tiene que ver esto con lo espiritual? En Génesis, la Biblia dice, cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó primero de la tierra o del polvo de la tierra. Amén. Y luego sopló. La Biblia no dice que sopló el Espíritu Santo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dice, y luego sopló aliento de vida. Se ha traducido el Ruach o el Espíritu, que fue lo que Dios sopló. Y se entiende así porque luego el hombre fue un ser viviente. Amén. Y el Espíritu da vida. En el oxígeno, por eso el que no es creyente, el que no es cristiano, tiene espíritu de vida. Pero no tiene el Espíritu Santo, que es otra cosa. Sí, que es muy diferente. Claro que sí. O sea, cualquiera puede tener vida si Dios le da vida. Exacto. Pero tener el Espíritu Santo entonces nos lleva a una inteligencia espiritual donde podemos reconocer a Dios, donde podemos arrepentirnos, donde podemos tener compasión, amor y una serie de cosas que vienen generadas por el Espíritu de Dios directamente. Amén. Así es. O sea, porque el que posee vida es Dios.
El que es amor es Dios. Es Dios. El que es espíritu, en esencia, es Dios. Amén. El que tiene la verdad y es la verdad es Dios. Entonces, el que tiene ese poder ilimitado es Dios. Entonces, todo eso lo trae el Espíritu Santo. Amén. Los milagros, los dones y todas esas cosas que nosotros siempre vivimos hablando, Sí. pues es el Espíritu Santo que la trae a nuestra vida. Pero cuando hablamos del oxígeno, del aliento de vida, aquí tenemos que tener la interpretación tanto científica como espiritual. Entonces, ese aliento de Dios que entra al hombre, viene al corazón. Acuérdense que estamos hablando en un tema de cardiología bíblica. Amén, amén. Estamos en el corazón. Cardiología bíblica. Estamos en el Eso corazón. está bueno. Entonces, ese oxígeno va al corazón y del corazón oxigeniza todo el cuerpo atravesando a través de 97,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Escuche bien. Santo. 97,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Eso sería llegar como más allá que de aquí a Puerto Rico, yo creo. Santo, muy fuerte. O sea, lo que Dios hace es increíble. Sí, eso es así. Pero ¿cuál es el propósito? Para que usted entienda por qué el texto de Proverbios. Porque lo que yo quiero es que usted entienda que la Biblia trae algunas revelaciones, tanto científicas como espirituales. Espirituales. Y que sí es. cuando la vemos y la unimos, nos vamos a dar cuenta por qué y cómo funciona el ser humano y por Amén. cuál es la razón de su funcionamiento. Así es. Y cómo debemos de funcionar correctamente, que lo vamos a ver más adelante. Porque el corazón piensa, el corazón genera emociones, Amén. el corazón genera sentimientos y el corazón genera sentimientos tan fuertes que llevan a la persona a muchísimas situaciones. Sí. Tanto mala como buena. Incluso, claro, de desesperación. Sí. De ahí que la gente habla del desamor y de Ujú. muchísimas otras cosas Sí, así es. que vamos a hablar más adelante. Amén. Porque hay una hormona que se genera en el cerebro, fruto de lo que estamos diciendo, que le llaman la hormona del amor. Santo, yo no lo había escuchado. Sí, sí, le llaman la hormona del amor, que se genera con esta composición entre el corazón o esta interrelación entre el corazón y el cerebro y entre ese fluir de la sangre y del oxígeno. Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito del oxígeno? El oxígeno lo que lleva es energía a las células. Amén. Cuando el oxígeno lleva energía a nuestras células, la célula tiene la capacidad de reproducirse y de renovarse. Amén. Entonces, cuando le falta oxígeno a una persona, o en la sangre, o en el cerebro, en cualquier parte de su cuerpo, empieza a haber una situación contraria de salud, una situación de enfermedad, Sí. incluso hasta de muerte. 20 segundos sin oxígeno en el cerebro puede ser suficiente para que una persona, o sin oxígeno en la sangre, para que una persona fallezca. Santo. Por eso cuando una persona está respirando dióxido de carbono, está encerrado en un lugar con humo, con dióxido de carbono de una planta eléctrica o de un vehículo, que ha pasado, personas que han muerto en un garaje, niños que han muerto encerrados en un vehículo, que sus padres lo han olvidado, les falta oxígeno. Incluso el oxígeno se utiliza en la medicina para ayudar a oxigenarle la sangre a las personas. Sí. Amén. Y vemos que le ponen oxígeno porque la persona tiene dificultad para respirar. respirar. Amén. Y como tiene dificultad para respirar, no recibe, no inhala suficiente oxígeno. Amén. Y al no recibir suficiente oxígeno, ni el cerebro ni el corazón, que son los que manejan esta parte para el funcionamiento del cuerpo, entonces la persona fallece. Santo. Entonces vemos que el aliento de vida tiene una relación total y completamente con el oxígeno, con lo que respiramos, con ese aire, con ese aliento, con ese ruá, o si lo queremos llamar ese espíritu, que viene de Dios a nuestra vida para mantener este cuerpo humano y carnal en funcionamiento. Amén. Pero lo que pasa es, donde entra la connotación espiritual, es que el oxígeno no es materia, no es físico, no se puede oler, no es algo que usted lo pueda tomar en las manos, es algo que es un componente químico y que cuando se une con el agua, que también está el oxígeno en el agua y con todos los componentes de nutrientes que el cuerpo recibe, entonces se transforma en sangre. Santo. Y en esa sangre transita, por eso la Biblia también habla de la sangre como lo que contiene la vida. La vida. Y sí. prohíbe el consumo de sangre de cualquier tipo. Sí. Incluso en el Nuevo Testamento, una de las pocas observaciones que se hizo en el concilio, en el libro de los Hechos, fue no comer sangre de ahogado.
Sí. La sangre de ahogado es esa sangre que puede tener un animal cuando se mata y no se le saca la Y no se sangre. le Por saca la ejemplo, si usted se sangre. come un pollo y ese pollo no le lo degollaron, para que usted me pueda entender, y no le sacaron la sangre, entonces eso es una carne de ahogado. Exacto. Un animal que tiene su sangre en él. Incluso en las granjas, los pollos se ahogan, le llaman así, y cuando se ahogan se mueren, y a veces hay gente que aún así lo consume, Sí. que se mueren por cualquier situación de calor o lo que sea, se asfixian y se mueren. Entonces, la Biblia prohíbe en todos los sentidos consumir sangre. Sí. De ahí que hay una religión que incluso está en contra de la transfusión de sangre, Sí. lo cual está que es objeto de discusión, porque si una persona que pertenece a esa religión o a esa secta se encuentra con un hijo en estado agónico y el doctor, la opción que tiene es de transferirle sangre, sería una decisión muy difícil para un padre decir que no le pongan una transfusión de sangre. Y eso es muy fuerte. Hay que ver también hasta qué punto pues eso puede ser aprobado por Dios o no, pero ese no es el tema. El tema es sobre cardiología bíblica, aunque la sangre es el combustible, esa parte que lleva ese combustible, porque realmente el combustible es el oxígeno, que es un gas, y que lleva esa energía a nuestro cuerpo, a nuestra célula, al componente celular, para que el tejido, para que todos los órganos se renueven y se mantengan activos, porque esa energía es la que necesita las células para crear, y las neuronas en el cerebro también para pensar. Santo. Entonces vemos que de ese aliento de Dios que va a nuestro corazón procesado y que a través de la sangre va a nuestro cerebro, genera pensamientos a través de la energía en las neuronas, pero también genera emociones porque trabaja en la vida completa del ser humano, en todos sus órganos, en toda la parte epistemológica, o sea, de los sentidos. Así es. Todos nuestros sentidos necesitan esa renovación y necesitan esa energía. Entonces, el ser humano, como ser tricótomo, la gente a veces no lo entiende. ¿Cómo puede ser que seamos cuerpo, alma y espíritu? Pero científicamente y espiritualmente esto tiene explicación. Amén. Tanto desde el punto de vista de la conciencia como desde el punto de vista de las emociones y de los sentimientos. Que usted sabe que cuando siente amor por alguien, cuando siente aprecio por alguien, cuando alguien lo mira, cuando alguien lo abraza, cuando alguien le da un beso, usted sabe que eso no es algo mental, es algo epistemológico, o sea, que usted lo siente a través de los sentidos. Sí. Pero también genera una emoción, porque ¿cómo puede ser que el corazón palpite tan rápido cuando usted está enamorado? Así es. Amén. Ay, ahí viene fulano o fulana y de repente está ese corazón bombeando la sangre más rápido que nunca. Aleluya. Sucedió algo y la gente no lo entiende. Te está dando un aviso de algo. El corazón genera pensamientos también junto al cerebro y el cerebro dirige. El cerebro es el ente de dirección del cuerpo y de las acciones de todo el organismo, pero dirigir y pensar son cosas diferentes. Amén. Yo puedo dirigir a alguien para ir, vamos por aquí. Claro, el pensamiento incide en la dirección. Escucho lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo decido algo y lo decido solamente con el intelecto, tengo que tener mucho cuidado porque la capacidad intelectual da inteligencia. Gloria a Dios. Pero la capacidad emocional del corazón, de los sentimientos, da sabiduría. Muy fuerte. Sabiduría. ¿Por qué? Porque el corazón es un motor de vida. Aleluya. Y es muy diferente a la capacidad del cerebro o de la mente, que no es un motor de vida, sino de accionar, de operar la vida, de dirigirla. Entonces, por eso la correlación que el cerebro envía la sangre oxigenada al cerebro, pero en la oxigenación y en ese transcurrir, en esa interacción, también está la parte espiritual, la parte emocional, la parte Amén. Que no es física. Gloria. La parte que no es tangible, sino que es un sentimiento. El amor no es algo físico, aunque se
manifiesta en lo físico. Primero se genera en el ente espiritual. Santo. La Biblia dice que Dios es amor. Y Amén. si yo entiendo que la Biblia es veraz y que Dios es amor, entonces el amor, más que una emoción, más que un sentimiento, más que un pensamiento, no es que yo pensé y me gusta fulana porque la vi, es que yo lo sentí también. Así es. Y el sentimiento genera la emoción y la emoción genera las pasiones. Las pasiones generan todo lo demás. Sí. Entonces viene la manifestación y viene la materialización del amor. Dios ama al hombre. Y Dios le duele lo que el hombre pasa con el hombre en su corazón. Amén. Por lo mal que anda el hombre. Pero ¿qué sucede? Dios ama al hombre de tal manera, dice la Biblia, que da a su único hijo. Así es. Por nosotros. Entonces vemos la manifestación, que el amor no es solo teórico, no es solamente una ideología. Sí. El amor se manifiesta en Así acciones. Es. Amén. Entonces Dios dice, yo amo al hombre, ahora yo le voy a demostrar al hombre que lo amo. Aleluya. Escuche bien, porque el hombre necesita demostración, el hombre siempre está dudando. Sí. Y todavía Dios le da al hombre a Jesucristo y el hombre sigue con dudas. Sigue con dudas. Hay hombres ahí todavía que siguen con dudas de Dios y siguen cuestionando a Dios cuando no entienden que Dios nos ama de tal manera. Cuando dice de tal manera es que no hay una manera más grande de amar que la que Dios nos demostró, que siendo nosotros pecadores y no mereciendo perdón, nos perdonó y nos da la vida de su Hijo, siendo el mismo Dios hecho hombre, dio su propia vida por nosotros. Así es. No hay una manifestación más grande Muy que fuerte. esa. Para que nosotros tengamos vida. ¿Y dónde que está la vida? En el corazón. Sí. ¿Lo citamos? Si la palabra lo dice. O sea, en el corazón que emana la vida. Emana la vida. ¿Dónde depositó Dios la vida? En el corazón del corazón. hombre. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y que el hombre no llega a entender lo que hizo Dios desde el principio Santo, hasta el muy final. fuerte. O sea, no solamente Dios puso vida, Dios puso vida en abundancia. En abundancia. En nuestro corazón. Y por eso el hombre tiene ese sentido de trascendencia, de que el hombre no fue hecho solamente para comer, dormir, estar aquí en la tierra y hacer las cosas cotidianas que hacemos y monótonas, sino que el hombre fue hecho para vivir en una trascendencia que lo lleva a la eternidad junto a su Padre Celestial. Dios. Entonces, el corazón, la Biblia también lo dice en varios textos bíblicos, piensa. La Biblia dice también en el libro de Proverbios, como piensa el hombre en su corazón, así el tal es. El apóstol Pedro dice que el corazón puede generar un espíritu apacible o no. Santo. O sea, yo puedo tener un espíritu apacible o puedo tener un espíritu rebelde de soberbia. Y es por el corazón que sucede esta situación. El mismo Dios dice que el corazón se endurece. Sí. Dice, por la dureza de su corazón. De su corazón, así es. El caso también cuando hablaban del divorcio, de cuando Moisés, Jesús le dice, fue por la dureza de su corazón que se le dio carta de divorcio. Para que la gente vea cómo son las cosas. Cuando usted ve a la gente que se divorcia es porque tiene un corazón duro. Un corazón duro, wow, Dios no mío. Perdona. Muy fuerte. Estamos en cardiología. Si usted tenía problemas del corazón y usted pensaba que solamente era el del doctor que se resolvía la taquicardia, el mal de amor, la depresión y todas esas emociones fuertes que rigen el carácter del ser humano, sepa que Dios está pendiente de su corazón. Amén. Y que Dios lo creó con un corazón para depositar vida en él y depositar su espíritu, no solamente en su mente, sino también en su corazón. Porque el espíritu de la mente es el resultado de la composición química espiritual de la parte física del hombre. La Biblia dice que del agua mana la vida. Amén. Que el agua es vida y que por el agua las cosas suscitan. El apóstol Pedro lo dice, que hay gente que ignora que la vida viene del agua. Pero la vida sin espíritu es una vida sin razonamiento y sin conciencia. El agua puede tener vida y crear organismos. Por eso la gente de la evolución y del materialismo se equivocan porque no conocen a Dios y no pueden conocer esa ciencia profunda que va más allá de los laboratorios científicos. Amén, así La es. vida orgánica, el agua la produce. Puede producir muchísimos organismos, bacterias, puede producir diferentes tipos de organismos, insectos, demás. Pero eso no tiene conciencia. Es una creación con vida, pero inconsciente. Pero inconsciente, wow, santo. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Que el hombre es una creación consciente. ¿Y de dónde viene esa conciencia? Del Espíritu de Dios. ¿Y por dónde entra el Espíritu de Dios al hombre? Que aún el que no es creyente no tiene excusa de que Dios existe y puede ver las cosas y saber que Dios la hizo. Amén. El que no es cristiano, la Biblia dice que no tiene excusa porque todas las cosas creadas dan testimonio de la grandeza de Dios. ¿Y cómo el que no es creyente puede saber de que las cosas dan testimonio de que la creó? A través de la ciencia, conociéndola, estudiándola,
analizándola, teniendo experiencia con esas cosas. Pero ¿qué pasa con el que no conoce a Dios? Que tiene experiencia con las cosas y aún así no acepta a Dios, que ignora voluntariamente. Ignoras, claro. Porque todos sabemos que existe algo más grande que nosotros, un ser, como lo quiera llamar el ser humano, en cualquiera de sus denominaciones, que nosotros los cristianos le llamamos Dios como el concepto más amplio y más grande de ese ser. Amén. Ese Dios, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le dio al ser humano un nuevo pacto. ¿Y dónde usted cree que lo escribió? Ay, papá. Explícanos. Porque había que ablandar ese corazón. Sí. El libro de Ezequiel dice que él va a darle un corazón nuevo. Escuche bien. Dice el libro de Ezequiel. Ahora mismo no recuerdo el capítulo, usted lo puede buscar. Que Dios le va a dar al ser humano un corazón nuevo. No es un alma nueva, porque si usted cree que el corazón es el alma es una sola. Así. Eso es así. Para que vayamos interpretando correctamente la Biblia, porque sin revelación a veces la gente quiere interpretar cosas que necesitan obligatoriamente revelación. Así. El alma es una cosa y que dentro del alma puede haber frutos generados de la vida, de la conciencia, del corazón y de la mente. Porque el alma es lo que crea tu personalidad y el ser único que tú eres y original como Dios te hizo. Amén. Así de simple, para no irnos muy profundo. Muy profundo, así es. Pero el corazón es otra cosa. Y el corazón no es simplemente un músculo. Si fuera simplemente un músculo, tuviera como mi brazo, como mi pie, no estuviese palpitando. Sí, Ese palpitar del corazón. ¿Usted sabe cuándo el niño empieza a palpitar el corazón así fuerte de vida? Después que llora, que le dan la nalgadita en el médico normalmente, porque se le abren los pulmones, llora y respira, se le abren los pulmones. Él respiraba a través de su madre, todavía no tenía una vida individual hasta que no salió de la madre. No salió. Cuando respira, ya él recibe un ente externo directamente hacia él, que va a empezar a crear en él durante el periodo que Dios determinó hasta los 5 o 6 años, todo el periodo de maduración del cerebro y del cuerpo y de crecimiento y todo lo demás. Aleluya. Pero es a través de la respiración del oxígeno. Si el niño no respiró, se murió. Se murió, no es así. Si no se le abrieron esas fosas para que llegue la respiración a los pulmones, el sistema respiratorio, no hay vida. Lamentable el caso. Entonces, hay una connotación poderosa en el corazón y en el oxígeno que va al corazón. Porque si no fuera el corazón el oxígeno, entonces diríamos que el corazón no tiene la importancia que le estamos dando. Pero es al corazón que va a procesarse para ser distribuido. Va a los pulmones, pero los pulmones no hacen nada con el oxígeno. Es un envase de retención. Lo retiene y a través de los vasos va al corazón. Porque el pulmón retiene líquido, agua, Amén. Retiene oxígeno. ¿Por qué usted cree que podemos hablar? Yo voy a tocar unos puntos que quizás no tienen que ver, pero para que usted pueda entender el poder y la gloria de Dios. Nosotros hablamos por una vibración que se genera a través del aire que respiramos, que va a los pulmones, y con el líquido, el agua que hay en los pulmones, que es más de un 60% agua a los pulmones. Escuche bien, porque ahí se oxigeniza y se convierte entonces en esa vibración. A través del oxígeno y del agua vibra, pero ambos componentes son componentes de vida. Por eso Jesús dice, la palabra que le he hablado son espíritu y son vida, son verdad. La palabra es viva y eficaz, es viva por eso. Sí. No solamente porque le expresa un ente vivo, es que el componente de la palabra, que la gente desconoce, y ahí el poder de la creación de la palabra de Dios, es un componente de energía que viene del dador de la vida, que es Dios, que se transmite a través de ese aire que respiramos, que se convierte en esa vibración, sube a nuestra cuerda vocal y entonces le expresamos. Pero entonces cuando le expresamos tiene sentido por el conocimiento intelectual que ya el oxígeno también subió al cerebro. Aleluya. Pero ese mismo oxígeno que está en el corazón es el que le da entonces la sabiduría al que habla para hablar con coherencia las cosas y con las emociones que yo puedo expresarle ahora. Santo. Con la pasión, esto está fuerte. Con el deseo. Santo. Entonces, el corazón duro pierde esa sensibilidad de la vida. Así es. Y entonces la gente asesina porque su corazón está duro. Está duro. La gente se divorcia porque su corazón es duro. La gente va a idolatría y prefiere adorar un palo. Sí, sí es.
que lo creó lo invisible, esa materia física, lo que no se ve, y no adorar lo que creó ese palo, Amén. que es más real que el palo, Así es. que lo invisible, que es nuestro Padre Dios. Santo. Entonces dice, no, que yo tengo que ver algo para creer. Entonces tú estás viendo, pero no estás sintiendo, porque el palo no tiene ningún tipo de sentimiento. No tiene Pero parte de Dios tú vida. no lo ves, pero lo sientes. Así Alábalo. es. Muy fuerte. Escucha eso, Joan. Esto está bueno. Entonces cuando tú sientes a Dios, ¿dónde tú lo sientes? Santo. Porque yo siento cuando mi esposa me abraza. Claro. Yo siento cuando mi mamá me abraza. Yo siento cuando mis hijos me abrazan. Yo siento cuando mi esposa me mira con deseo, con cariño. Sí. Usted siente cuando una novia la mira, un novio, Claro, y así lo es. mira con esa pasión. Yo hablaba de la hormona del amor. Sí. Te mencionó eso. La hormona del amor, que es la oxitocina, que se genera en el cerebro, pero que tiene la misma composición. Que si no hay oxígeno no se genera. Aleluya. ¿eh? Pero esa oxitocina, que le llama la hormona del amor, lo llaman los científicos así. Pero eso es parte de lo que estamos hablando. Dios es amor y entra a nosotros, y entra a nuestros corazones cuando abrimos nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando es el amor de Dios que está en nosotros, llámele como usted quiera, hormona del amor o oxitocina, si usted es científico o estudioso. Pero al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que el mismo Dios en nosotros genera el querer como el hacer, dice la así Biblia, es. por su buena voluntad. Sí. Cuando el apóstol dice que nosotros no adoramos a Dios, sino es que Dios mismo, de dentro de nosotros que se adora a sí mismo, la gente nunca va a entender eso. Santo. Muy fuerte. La gente nunca va a entender Y muy eso. profundo. Nadie hace nada para Dios. Absolutamente nada. Escucha lo que le estoy diciendo. Todo lo que el hombre hace para Dios, o honrando a Dios, o glorificando a Dios, o alabando a Dios, es porque Dios está dentro de usted. Wow. Porque la Biblia dice que Dios no necesita de que nadie lo alabase. Santo Jesús. Porque Él tiene la gloria. Así es. ¿Usted cree que yo decir la gloria de Dios, yo le doy la gloria a Dios, ya eso le va a dar la gloria a Dios? No, Él la tiene. Que Él la tiene. Y Él es la misma Es gloria. intrínseca en Él la gloria. Santo. Pero cuando el querer como el hacer esté en mi corazón, es cuando yo tengo la humildad y la sensibilidad de permitir que mi corazón no sea duro. Amén. El del corazón duro resiste la alabanza y no alaba. El del corazón duro no le da la gloria a Dios. El que vive en pecado no quiere saber de las cosas de Dios porque su corazón está endurecido. Aleluya. ¿Qué es endurecerse el corazón? Es eso. Cuando no fluye la vida ni el Espíritu de Dios que genera el amor, la compasión, la misericordia y todos esos sentimientos de paz, de tranquilidad y de sosiego que da el Espíritu de Dios en el corazón. Santo. Y cuando nosotros hablamos de cardiología bíblica y decimos que Dios utiliza el corazón y que el corazón piensa, que el corazón genera emociones, genera pensamientos, genera esas emociones fuertes que nosotros venimos diciendo. Dios dice que el nuevo pacto, donde Él haría un nuevo corazón en el hombre, lo dice en Jeremías capítulo 31. Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si nosotros lo traemos a lo humano y lo traspolamos, diríamos, bueno, pues el corazón es un libro, es un cuaderno, es una hoja de maquinilla, unos en blanco, la mente también, y Dios va a escribir. La tinta que la Biblia dice con la que Dios escribe es el Espíritu. Santo Dios. La Biblia dice que Dios escribe con la tinta del Espíritu, no con letra, no con tinta de lápiz, de lapicero, ni con una pluma. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios escribe con el Espíritu. Por eso, que muchos textos bíblicos, yo siempre digo esto, hay que leerlo con el Espíritu. Amén. Porque aún yo teniendo conocimiento intelectual y conociendo figuras retóricas, conociendo los diferentes órdenes literarios, géneros, conociendo la parte escritural, conociendo todo lo que tiene que ver con la literatura. Al final de cuentas, si yo no tengo el Espíritu, yo no voy a poder interpretar ni tener la revelación de ciertos conocimientos que están en la Biblia en letra escrita. Amén. Pero que el contenido no es letra, sino espiritual. Y lo espiritual se discierne, según la Biblia, en lo espiritual y en el espíritu. Entonces la parte física es solamente un componente de manifestación o de demostración de una verdad más profunda. Entonces, sí.
Entonces, cuando Dios escribe en nuestro corazón su ley, nos está diciendo que el corazón junto al cerebro son los que dirigen al ser humano. Santo. Y que si no hay esa composición donde de emoción a sentimiento se crean a través del corazón y el cerebro para crear en nosotros un espíritu de la mente con un carácter perfecto que haga la voluntad de Dios y manifieste el amor de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que une al creyente? ¿Qué es lo que une al hombre a Dios? ¿Qué es lo que une a la humanidad? Es el amor. ¿Qué es lo que permite que la vida surja en nosotros como seres humanos y en toda la creación? Es el amor. El amor. Pero ¿dónde es que se genera el amor? ¿Es en la mente? No, simplemente. Es una composición que surge del corazón a mente, porque no viene del hombre, sino que viene de Dios. Por eso la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y dice, Dios es amor. Y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Amen aún a vuestros enemigos. Aleluya. Ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Y por qué la Biblia hace tanto énfasis en el amor y en amar? ¿Y por qué el amor se representa humanamente con un corazón? Porque la gente entiende que el corazón genera emociones y científicamente está comprobado que hay hormonas generadas tanto en el cerebro como en el corazón a través del fluir de la sangre que van a todo nuestro cuerpo a generar esos escalofríos, a generar esos temblores, a generar esas impresiones, ese deseo de llorar o de reírnos. La alegría se genera en esas emociones y sentimientos que vienen desde el corazón y se arraigan a todo nuestro ser. Los pensamientos muchas veces obnubilan los sentimientos. Escuche lo que le estoy diciendo. No permiten que los sentimientos fluyan. Y hay gente que tienen una lucha. El apóstol Pablo lo decía cuando decía, tengo una lucha con el espíritu, con la mente, con la carne. Pero era algo más profundo que simplemente lo humano. La batalla que tenemos para perdonar. Sí. La batalla que tenemos para amar. La batalla que tenemos para tener compasión, para tener misericordia, para dar incluso a otros, para ser bondadoso. ¿Qué usted cree que pasa? Es que su mente, en su intelecto humano y su inteligencia, en su capacidad y sus raciocinios, le dice, bueno, pero si yo doy lo que tengo, me voy a quedar sin nada. El corazón te dice, da lo que tienes, que Dios te va a proveer mucho más. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que el corazón te está diciendo para el cerebro es irracional. Así es. El cerebro te calcula matemáticamente, dice, no, porque yo tengo 5 y si doy 5 me quedo sin ni uno. El corazón te dice, si tú das 5, Dios es el que multiplica donde no hay. Así es. Dios es el que suple, Dios es el que provee cuando no hay. Y esos 5 no son tuyos, esos 5 te los dio Dios. Entonces, empieza a haber una sabiduría. Entonces, el corazón blando permite que la sabiduría entre. Y esa sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. De Dios. Entonces, ¿qué hace sabiduría? Esa sabiduría se conecta en el cerebro y dirige. Y le dice al cerebro, tú estás calculando bien. Ahora que tú tienes que hacer esos 5, multiplícalo por 2 para que sean 10 y ayude a 2. Aleluya. O sea, te lleva a una sabiduría práctica y manifestada entonces en todo lo que es la sociedad a través de nuestro cuerpo, que es el motor que Dios permite para que expresemos eso que Él ha depositado en nuestro corazón y en nuestra mente. Santo, qué hermoso. Estoy yo embelesada aquí mirando y me llegó la historia de Marta y de María. Y digo yo estoy como María. Estoy ahí postrada escuchando. Porque en realidad son cosas que debemos de aprender. Cardiología bíblica. Dios mío. Y me fui lejos. Que usted está hablando del corazón. Bueno, que sabemos lo que lo hemos leído y algunos que no lo han leído, pero lo han escuchado, que dice la palabra que del corazón mana la vida. Así es. Y me acordé, pastor, de algo que hace unos años que a mí me había pasado, que fui azotada por un quebranto y en medio de ese quebranto yo me quedé prácticamente sin sangre. Estaba muerta y no lo sabía. Pero ya cuando me hicieron los análisis, el doctor, cuando fui a buscar los resultados, el doctor me dijo, pues tú estás muerta. Y yo le digo, pero ¿cómo así?
Me dice, tú no tienes sangre. Y le digo, pero ¿cómo que no tengo sangre? Me dice, tú no tienes sangre, mira. Y se juntaron como 7 doctores. Ya cuando se juntaron todos esos médicos, yo me asusté. Dije yo, wow. Cuando me hacen los análisis, yo tenía, como el nivel de sangre lo tenía en 5 puntos. Ya usted sabe, una gente con 5.3. Ya usted sabe, yo estaba lista y servida prácticamente. Y me acuerdo que cuando en el hospital no había cama, no sé qué estaba pasando, no pudieron internarme. Hubo una de la doctora que estaba ahí. Ella se le paró a uno de los jefes del hospital, que era en el Goico. Le dijo, cualquier cosa que le pase a ella, nosotros no somos responsables. Ya yo empecé a asustarme. Dije yo, Dios mío, ¿pero qué tan grave? ¿Qué tan grave está el asunto? Me preguntan que tú andas andando en un motor, tú andas, tú no tienes a nadie que va detrás de ti. No, ando con mi esposo. Usted no puede andar en motor, usted no puede ir al colmado sola, usted no puede ir. Dios mío, ¿pero y qué? Una mujer que se iba para Misión, para San Juan, para La Piña, para Asua, para todas partes. Ahora me dicen que yo no puedo ir ni siquiera al colmado. Pero cuando me hacen un referimiento, me mandan a Los Minas, ahí en Los Minas me interna para poder transfundirme. Me acuerdo que una doctora entró y me dice, pero ¿cómo tú estás viva? Yo no entiendo. Y cuando yo le digo, doctora, mira, cuando yo subo los escalones de mi casa, siento que el corazón se me va a salir por la boca, que porque me estaba dando taquicardia, yo no podía caminar ni de aquí a allá. Dice, que mía, que tú estás casi muerta. Me dice, tú estás a punto de tener un infarto. Y yo la miro y yo, pero ven acá. Yo vi eso como algo ilógico. Y me dice ella, yo no sé cómo estás viva. Yo le dije, lo que pasa es que yo le sirvo al dador de la vida, a ese Dios grande, el que da vida. A ese yo le sirvo, a Jehová. Cuando le digo así, o sea, que siempre los médicos nos miran como medio locos. Como quien dice, bueno, está loca ella. Pero esa fue la palabra que me salió de mi boca. Pero al escuchar esas palabras que usted está dando en este día, digo yo, ciertamente, el que tiene el que tiene, ¿cómo diría? La responsabilidad de nosotros, o el que hace todas las cosas, es Dios. Porque para los ojos del hombre, yo no podía estar viva. Claro. Pero Dios me tenía viva. Entonces, estas cosas, como usted dijo ahorita, hay personas que van a decir, pero ya él está hablando como médico. Vamos a suponer, porque yo sé que muchas personas van a decir así. Pero siempre yo he dicho que nosotros traemos las cosas físicas, lo llevamos a lo espiritual. Y realmente, quizá en mi corazón no estaba llegando la sangre necesaria, o no estaba bombeando la sangre necesaria que yo necesitaba, por el que da la vida estaba conmigo. Claro. Claro, y la gente muchas veces no entiende lo que es la vida, sí, porque la gente tiene una connotación de la vida como el quehacer de nosotros. Amén. Eso es parte de lo que la vida genera. La vida está en Dios, la vida de Dios no es la de nosotros. Amén. La Biblia dice que el único ser que tiene inmortalidad, que tiene vida en sí mismo, es Dios. Es Dios. Pero ¿qué es la vida de Dios? ¿Es sentarse, es comer, es hacer lo que nosotros hacemos? No. Es una existencia plena. Entonces, esa existencia plena de Dios, que lo hace ser el ser más grande y poderoso que podamos nosotros humanamente conceptualizar. Aleluya. Que yo siempre digo que el hombre nunca va a poder tener el concepto de Dios acabado, y la Biblia lo dice, que alta es su ciencia, no la podemos entender. No podemos. Conocimiento de Dios a plenitud. Sabemos de Dios lo que Él revela. Amén. Ahí que he tenido yo algunas situaciones con alguna gente, con algunas personas, con el libro que escribí recientemente, que su título es Conociendo la mente de Dios. Se llama El Código de la Vida, Conociendo la mente de Dios. Amén. La gente dice, nadie puede conocer la mente de Dios. Lo que pasa es que lo que conocemos de la mente de Dios es lo que Dios revela. Es lo que Dios nos revela. Y lo que yo enseño en ese libro no es que nosotros vamos a estar dentro de la mente de Dios para saber lo que Dios piensa, porque la gente a veces es ignorante de algunas cosas. O sea, usted no se va a meter en la mente de Dios a saber lo que Dios piensa. Es que lo que ya Dios pensó y ha revelado y no ha permitido a nosotros, y que quizás mucha gente no lo vea, ni lo conozca, ni lo interprete, ni tenga la revelación, ahí yo trato de enseñar algunas cosas. Amén. O sea, es una revelación de esa mente poderosa. Entonces, cuando vemos la Biblia, eso es un pensamiento de Dios en gran parte de la Biblia. Amén. Que se revela al hombre. Se revela al hombre. Dice que no, está en una contradicción. Claro que sí. Porque incluso la misma Biblia habla de que Dios piensa acerca de nosotros. Y Él dice los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Amén.
Entonces la gente lo que no sabe es cómo se generan los pensamientos de Dios, porque la gente lo quiere traspolar al ser humano, que tiene neuronas, que tiene el cerebro, pero no es la misma forma en el ser de Dios generar los pensamientos, porque Dios es un ser demasiado excelso y su capacidad de perfección sobrepasa nuestro entendimiento y siempre lo va a sobrepasar. Sí, porque hay un verso que dice, tengo pensamiento de bien y no de mal. Claro, el libro de Jeremías. Y esos son los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Exacto. Pensamiento de bien, de prosperidad. Amén. Entonces, esos son los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Así es. Entonces, cuando Dios piensa, Dios tiene una materialización en el pensamiento, que no es lo que pasa con nosotros. Amén. Yo puedo pensar algo y eso nunca suceder. El pensamiento de Dios es tan perfecto que Dios pensó y las cosas son hechas. Son hechas. Y cuando se dice que habló es para que nosotros entendamos que se creó. Amén. Porque Dios no tiene boca humana. Santo. Pero Dios habla. Dios habla. Porque el hablar, lo que quiere significar para nuestro entendimiento es que ejecutó lo que pensó. Amén. O sea, se hizo. Se hizo. Wow, qué lindo. Y dijo Dios, sea esto, por ejemplo, en Génesis, y fue esto. Y fue esto. Pero no es simplemente como yo decir, sea esto y sea, sino que Dios lo pensó, lo estableció y eso fue hecho perfectamente, pero para que se entienda en el nivel que Dios sabía que el hombre iba a tener por el pecado, un nivel bajo, que iba a perder ciertas capacidades. Entonces, para poder entender esas cosas espirituales, tenía que allanarlo en el lenguaje y en la transmisión de esa información. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de cardiología bíblica y hablamos de todo esto, podemos ir al libro de Lucas capítulo 6. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Escuche lo que estamos diciendo. Hemos venido hablando de todas las funciones que se generan en el corazón y de cómo desde el corazón se generan los sentimientos incluso tan profundos como el amor, sí, la alegría, el odio, la rebeldía, la amargura. Todo eso que hablábamos de la dureza del corazón, que son muchas cosas que se generan por un corazón duro. Así es. Y que la misma Biblia dice que Dios cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Así es. Pero nosotros siempre hemos tenido un corazón de carne. ¿Y por qué Dios dice esto? La dureza que hay dentro de nuestros corazones. Está dando a entender algo más que simplemente el órgano. Amén. El órgano es una representación física de lo que Dios hace espiritualmente. Escuche bien. Entonces, el corazón es en el ser humano un generador de vida, porque la vida entra a él y él la distribuye por el cuerpo. Santo. Pero no solamente esto es lo físico, sino que en lo espiritual trasciende. Acuérdense que yo hablaba de cómo se generaban las palabras y las ideas y cómo nosotros las expresamos. Todo eso tiene que ver con el corazón y con la interacción del corazón con el cerebro, que es el que tiene la capacidad neuronal para generar los datos. En el hipotálamo se alojan allí esos conocimientos que generan las emociones. Aleluya. Pero tiene que haber una correlación del oxígeno, de la sangre que va al cerebro, porque sin eso no funciona. Amén. Es como usted decir, yo tengo un carro, pero no tiene combustible, usted no tiene nada, está parado. Si está seco de combustible, usted no se va a mover para ninguna parte. Así es. La combustión del combustible es que lo pone a generar. Así Entonces es. eso es lo que hace el corazón. Wow. Sin esa combustión de la vida, que trasciende el sentido del entendimiento de cualquier ser humano, que llega al cerebro y genera esa energía que crea las neuronas y que renueva las células para que tengan energía para crear nuevas células y poder seguir vivo y renovarnos cada día. La gente ni siquiera se imagina que el hombre cada 2 días se renueva casi completamente. Dios. Todas las células del cuerpo son renovadas. Cuando una célula no muere, cuando una célula vive para siempre, hay cáncer. El cáncer es un producto de una célula que crece a una manera tal que no muere y se convierte en una célula maligna. Wow. Muy fuerte. Entonces las células tienen que morir para que nazca otra nueva y por eso usted ve que usted tiene tejido siempre y eso. Pero el proceso de envejecimiento, eso es otra cosa, porque es un proceso establecido porque Dios dice que Él ha puesto los límites de nuestra habitación, o sea, de nuestra vida aquí en la tierra. Que Él ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿De cuál habitación? De que nuestra alma, nuestro espíritu está en este cuerpo. Y por eso el cuerpo se va degenerando. Sí. Porque el cuerpo también tiene una connotación que es el error del pecado, que en nuestros genes causó un daño que la gente tampoco lo entiende. Genéticamente y físicamente hay un daño generado por el pecado. Por el pecado, sí. Que se viene arrastrando y que hasta que el cuerpo no muere no desaparece del cuerpo. En el caso del cuerpo físico, por eso tiene que morir. Entonces, cuando yo hablo que Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca,
estoy hablando de un nivel más profundo que simplemente proferir palabras, sino de todo el proceso químico, físico, espiritual que se genera desde la física, desde la química, desde la información, que es lo primario que viene de Dios. Escuche cómo es que funciona. Dios envía la información al hombre. De esa información viene la parte física, la parte química, la parte biológica, la parte psicológica, y es una connotación una de la otra. O sea, se van uniendo y creando el resultado que Dios ha establecido. El hombre lo expresa de manera científica y lo representa en una tabla periódica, lo siguen y representa todo esto, pero al final de cuentas, todo lo que viene generando la vida es el Espíritu de Dios y el poder de Dios en el hombre. Amén. Y esa vida tiene una administración en nosotros, que no es simplemente lo que nosotros hacemos, sino lo que sentimos y lo que expresamos espiritualmente y de bendición o maldición para otros. Aleluya. Entonces, cuando yo hablo de lo que tengo en el corazón, si mi corazón lo que está lleno es de odio, de rencor y de todas esas cosas que venimos diciendo, que no son buenas, llenas de pecado, lleno de fornicación, de adulterio, de vanidad, de orgullo, de soberbia, que no son cosas físicas, ¿de qué voy a hablar? De eso mismo. Santo. Entonces, ¿por qué los creyentes no nos cansamos de hablar de la palabra de Dios y el tiempo no nos alcanza para hablar de Dios? Claro, eso tenemos ahí dentro. ¿Por qué razón? Yo no sé si a todos los creyentes les pasa, pero yo me siento en un lugar y si no tengo nada que hacer y estoy hablando con alguien de la palabra de Dios, duro horas y horas y horas y horas y yo no me canso de hablar de Dios. Nunca me he cansado de hablar de Dios. Aleluya. La gente se cansa de escucharme a veces. Pero yo no me canso de hablar de Dios. ¿Sabe? Porque el que no tiene fe o que no es creyente, quizás usted lo agobia. Hay otros hombres de Dios que tienen cosas que hacer. Sí. Pero la realidad es que cuando usted tiene en el corazón a Dios, usted lo que va a querer es hablar de Dios. Hablar de Dios, sí es. Porque eso es lo que usted tiene. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Yo voy a escribir mi ley en nuestra mente y en vuestro corazón. ¿Pero para qué? Para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde se genera la voluntad de Dios? En el corazón. En el corazón. No en el cerebro. En el cerebro se genera el ejecutar la voluntad de Dios. Y en esa ejecución de la voluntad de Dios está la composición físico-espiritual, que el corazón trabaja para que vaya a todos los lugares correctamente, para que la vida fluya y permanezca ahí la vida, como dice la Biblia, que es un generador de vida, que de él emana la vida. Entonces, cuando nosotros entramos a todas estas conceptualizaciones, tanto científicas como teológicas, que hemos tratado, y sociológicas, porque hemos hablado del odio, del amor, del rencor, del divorcio, y de todas esas cosas que si lo traspolamos a la sociedad, vamos a ver todo lo que pasa, que el tiempo no nos alcanza, por un corazón que no tiene a Dios. No tiene a Dios. Un corazón dañado. Entonces, ¿dónde Dios entra a habitar en nosotros, en nuestro corazón? Porque ahí está la vida. Y de ahí todo el cuerpo se rige con la vida que Dios deposita. Entonces, la capacidad intelectual es importante. Y yo quiero terminar ya con esto, porque sé que el tiempo quizás ya se nos agotó. Amén. No sé si están haciendo señas. ¿Están haciendo señas? Ya se nos agotó. Esto está bueno, esto está bueno. Ellos hay 3 inteligencias, son 4. Pero hay una inteligencia que yo quizás no la tenga que tocar porque es la inteligencia artificial, que es la que nosotros utilizamos con los medios de comunicación, que es la que se utiliza en los robots, en las computadoras, en los algoritmos. Esa es la inteligencia artificial, en los celulares, en los dispositivos móviles. Pero las 3 principales inteligencias que rigen al ser humano es inteligencia emocional, inteligencia intelectual, y esto está avalado hasta por los estudiosos de la conducta humana, de la psicología, y la inteligencia espiritual. Escuche lo que le estoy diciendo. Dije que dejé fuera la inteligencia artificial porque esa la crea el hombre con sus capacidades. Amén. O sea, la inteligencia artificial es creada por nosotros, aunque nos maravillemos cuando la vemos. Y nos maravillamos porque muchas veces no sabemos lo que somos. Así es. Es bajo fuerte esa palabra, es así. Sí, nosotros nos maravillamos con el computador por el algoritmo de las cosas que hace y con el celular, el teléfono inteligente o supuestamente inteligente, que el teléfono no es inteligente, el inteligente es el que lo usa. El que lo usa. Y muchas veces ni siquiera el que lo usa es inteligente, porque cuando lo usa para cosas que no son buenas. Exacto. Y entonces ahí es donde la gente comienza a satanizar la ciencia o la tecnología, pero no se da cuenta que el satanismo no está ni en la ciencia ni en la tecnología, porque la ciencia es de Dios, la sabiduría, el conocimiento, y eso que da al hombre la capacidad de crear cosas increíbles para el ser humano, o grandiosas, fantásticas, viene de la capacidad que Dios da. Amén. Porque no es humana, viene de Dios.
Sí, Pero el hombre se personal. maravilla porque el hombre que no sabe lo que Dios ha depositado en él no sabe la capacidad que tiene. Así es. Hay gente que piensa que todo se creó y ni se imagina la capacidad que el hombre No se tiene. imagina. Entonces, cuando nosotros hablamos de las tres inteligencias que rigen al ser humano en la vida, emocional, intelectual y la inteligencia espiritual. ¿Cómo yo consigo inteligencia espiritual? Porque la inteligencia espiritual es la que me lleva a mí al arrepentimiento, a la humildad, al amor, a la compasión y a todos esos frutos que vemos que no son generados simplemente en la carne o en el hombre natural. Vienen de una combinación emocional-intelectual, lo que yo vengo diciendo a través de lo que venimos hablando. Amén. Entonces, la inteligencia emocional es la que me permite a mí gestar las acciones, las emociones y por lo tanto me da lo que se llama en la Biblia dominio propio. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro habla de todas las cosas que debemos de agregar para tener una naturaleza divina. Amén. A nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio. Y por ahí se va con un sinnúmero de condiciones que necesitamos. Amén. Pero ambas cosas que él dice para tener la naturaleza divina tienen que ver con emociones, dominio propio, conocimiento, intelectualidad, datos, codificación. O sea, cuando él habla de eso, está hablando de una composición que se entrelaza entre corazón y mente o cerebro, que es el cerebro es el que genera esa mente pensante, y el corazón es el que genera esos pensamientos de la vida que fluye de él. Porque los pensamientos son vivos. Yo sé que estoy pensando, yo sé que estoy hablando, Amén. yo sé que tengo un pensamiento en mi cerebro, en mi mente espiritual, pero yo no lo veo, no es tangible, ni nadie lo puede tomar, ni agarrar, ni meterme aquí en el oído, entrarme en el oído una memoria USB y sacarlo, ni ponerme un Bluetooth para sacar eso que yo tengo aquí. Aleluya. Eso se hace con un dispositivo de tecnología, de inteligencia artificial. Pero ¿cómo es que fluye que yo puedo pensar algo y que eso se transpole a llegar a otra persona? Eso es espiritual. Sí. Que yo pueda generar una oración y que esa oración genere un milagro. Amén. Entonces, cuando yo entro a la inteligencia espiritual, yo no voy a andar por lo que veo. Ahí que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Y no por vista. ¿Dónde entra la fe? La fe entra en la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual viene generada por una combinación de un corazón sano, de un corazón que no está endurecido, de un corazón que es sumiso, proclive a Dios, abierto a Dios, que recibe la palabra de Dios que ha sido escrita en él en el nuevo pacto y que la lee, la transcribe para que el cerebro pueda entonces expresarla y asumirla y obedecerla y generar esos comandos necesarios para que se manifieste lo que sentimos en el corazón. Y que esa sabiduría espiritual va a generar en nosotros entonces una vida que trasciende más allá de lo físico. Entonces ahí es que mi familia florece porque el amor abunda. Ahí es que mi esposa me ama y me atiende como un príncipe, como un rey. Porque mi inteligencia espiritual, que está dotada de inteligencia emocional e inteligencia intelectual, cuando ella me ofendió, no la ofendió. Emocionalmente tengo dominio propio. Entonces yo lo que hago es que si ella me dice algo descompuesto, yo le digo, mi amor, tranquila, yo te quiero. Y ya se fue. Se fue, pero hay otros que no, que entonces si lo ofenden o le dicen una palabra fuera de orden, lo que cogen es el odio y el rencor. Así y no perdonan. Entonces es la diferencia de las emociones correctas y que no son correctas. De un corazón proclive al amor de Dios y a la palabra de Dios y a generar vida y uno que genera muerte. Entonces, cuando el cerebro tiene la información correcta y tiene la capacidad de esa información llevarla espiritualmente a los demás, va a ser de bendición. Entonces, amén. ¿Cómo el cerebro, la capacidad intelectual se recibe? A través del conocimiento, la Biblia lo dice. Dice que la salvación es el conocimiento de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de la lectura de la Biblia, a través de congregarme en una iglesia, a través de alguien que me predicó. Por eso hay que predicar. Por eso la Biblia dice, con la boca se confiesa para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación y el corazón se cree para justicia. ¿Por qué el cerebro tiene la capacidad de generar una confesión? Hay gente que dice, yo quiero a Cristo, yo acepto a Cristo, pero no lo hace de corazón. No hace de corazón. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Yo creo que sí. O sea, si no está impregnada la vida, la emoción, el Espíritu de Dios en la confesión, no fue un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Porque va a decir que se arrepintió con la boca, pero no va a cambiar de camino, ni de dirección, ni de pensamiento. Va a vender un sueño, como decimos en buen dominicano, va a ser un amor fingido, va a ser una falsa conversión. Sí. Entonces, cuando viene la conversión en el ser humano, es cuando ya, tanto el corazón
como la mente están alineados para que el espíritu genere lo que necesitamos. Entonces ahí viene la inteligencia espiritual. Entonces yo me arrepiento, yo me convierto, yo lo que quiero es las cosas de Dios, yo lo que estoy buscando es el reino de los cielos. Yo no busco una mujer porque sea bonita, porque sea adinerada, porque sea estudiada, sino porque es la mujer que a mí me conviene, la que Dios me dio, porque es la mujer que tiene valores, es la mujer que ama a Dios. Cuando entramos por hablar del amor, por ejemplo, toco ese punto que genera el corazón. Entonces, ya la inteligencia espiritual me lleva a mí a actuar de una manera diferente. Amén. Y eso viene por una capacidad que viene generada desde el corazón. Esto es cardiología bíblica. Amén. Dios mío, de verdad que nos fuimos lejos, eso fue para largo, porque de verdad que hay palabras de sabiduría, hay palabras que sé que nosotros necesitamos escuchar. Yo sé que hay muchas personas que van a estar así. Y van a estar escribiendo, van a estar tomando su apunte, porque muchas veces uno recibe enseñanza, pero con esa misma enseñanza uno enseña a otro. Y eso es la idea, eso es el propósito de esta plataforma Excelencia Cristiana TV, que nos empapemos de Dios, que conozcamos ese Dios grande, ese Dios perfecto, que le ha dado la inteligencia, la sabiduría al hombre. Porque tú te pones a pensar, ¿cómo un hombre puede hacer un avión? ¿Cómo un hombre puede hacer un automóvil? Entonces Dios nos da esa inteligencia, esa sabiduría. Dios es perfecto, Dios es amplio, Dios es todo. Y Dios nos da. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos recibir y obtener esas enseñanzas y esas cosas que Dios quiere traer a nuestra vida. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que te impactó, comparte con tus amigos para que así como tú estuviste aprendiendo hoy, otra persona en otro lugar, en otros países puedan aprender. Y sé que vas a preguntarle al pastor, sé que le vas a escribir, yo sé que sí, que va a pasar, porque fueron palabras muy profundas. Y sé que hay personas que todavía quieren seguir aprendiendo, pero conocemos que el tiempo muchas veces no está a nuestro favor, porque queremos seguir un poquito más, pero ya el tiempo llegó y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo y el pastor. Recuerde, tenemos un sexto sentido, más allá del cuerpo humano, de los ojos, de la vista, de la boca, del olfato, del oído, del tacto. Hay un sentido más. Santo. Y ese sentido se genera a través de ese corazón que Dios puso en usted. Por eso sentimos y sabemos cuando sentimos. Así que esto es cardiología bíblica. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes, que si hayan tenido un problema del corazón. Así es, sí que... No estoy hablando de taquicardia, ni de corazón grande, ni de arterias tapadas. Estoy hablando de que si usted ha tenido un problema emocional, de no generar amor, de no generar compasión, de no amar a los demás, de no perdonar, todo eso, de no tener alegría, de no tener gozo, de no tener ese espíritu apacible para con Dios y para con los demás, sepa que hay un problema en su corazón que necesita que Dios lo ablande. Deje que Dios ablande su corazón y lea lo que Dios escribió en él, porque Dios escribió en él. Léalo. Vaya a lo espiritual para que pueda leerlo y saber qué es lo correcto, lo que tenemos que hacer. No deje solamente que sea su mente y su cerebro que le diga, eso está muy bonito. Ahora se venden mucho las cosas. Así es. Y tal vez me estoy excediendo un poquito, porque ya se acabó el tiempo. Pero sentí decir esto. A veces nosotros nos llevamos del consumismo, nos llevamos de las cosas que el hombre nos vende la sociedad. Y nos olvidamos de lo que Dios ha puesto en nosotros, que más que un sentir, es un espíritu. Y ese espíritu, que parece sentimiento, se expresa en el cuerpo como sentimiento. Muchas veces nos da la dirección correcta para que después no tengamos que arrepentirnos de algo que hicimos incorrectamente por una emoción fuerte de un momento. De ahí que mucha gente a veces critica la emocionalidad en las iglesias y en los hermanos, pero realmente la emoción es parte del servicio y de la adoración a Dios, porque ahí se genera gozo y se genera la alegría. Ahora, esa alegría y ese gozo no puede nubilarme el conocimiento que Dios me ha dado para que las cosas sean correctas. Amén. Dios le bendiga. Su hermano pastor Víctor Almanzar, como siempre le digo, puede seguirnos, porque siempre la gente tiene preguntas, tiene interrogantes y quiere hacérnoslas, quiere formulárnoslas. Pues Víctor Almanzar en Facebook, la Cátedra del Maestro en YouTube, Víctor Almani en Instagram, y usted sabe que siempre estamos a la disposición en nuestras redes sociales, incluso hemos dado nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros en el 809-614-9482. Pregúnteme, yo con todo el amor del mundo, pues lo que pueda pues bendecirle será siempre de bendición.
Amén. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Amén.